Me llaman pecadora. Bien. Que me llamen como quieran. Los que me llaman pecadora nunca estuvieron en Magdala a los 12 años viendo cómo el mundo le enseña a una niña exactamente cuánto vale. Y la respuesta, por si no lo saben, siempre fue la misma: menos. Siempre menos. Magdala era una ciudad de pescado y dinero y hombres que confundían las dos cosas con el poder. Yo crecí ahí. Entre el olor a sal y a sangre de pescado y a algo más que nunca supe nombrar de niña pero que aprendí a reconocer después: el olor del desprecio. Mi madre me decía que era hermosa. Me lo decía como advertencia, no como halago. Cúbrete, María. No mires así, María. No hables tan fuerte, María. Como si mi cuerpo fuera una provocación que yo había elegido. Como si existir fuera mi primer pecado. Entonces decidí algo. Si de todas formas me iban a condenar, que al menos fuera por algo real. Dejé de cubrirme. Dejé de bajar la mirada. Dejé de pedir perdón por ocupar espacio en este mundo. Y el mundo me respondió de la única forma que sabe responder cuando una mujer no obedece. Me destruyó. No voy a contarles los detalles de lo que vino después. No porque me avergüence, sino porque no se los merecen. Algunas heridas son mías y solo mías. Lo que sí les diré es esto: hay un momento en la vida de ciertas personas en que algo se rompe por dentro. No de golpe. No con un gran ruido dramático. Se rompe despacio, como se rompe una cuerda que han estado jalando demasiado tiempo. Fibra por fibra. Día por día. Cuando eso pasó en mí, algo entró. Llámalo como quieras. Los religiosos lo llamaron posesión. Los médicos lo habrían llamado locura. Yo lo llamé oscuridad. Porque eso era. Una oscuridad que se instaló en el centro de mi pecho y desde ahí lo controló todo. Mis sueños. Mis pensamientos. Mi voz. Dicen que eran 7 demonios. Yo no los conté. Estaba demasiado ocupada sobreviviendo. Lo que nadie cuenta de la oscuridad es que también tiene su propio tipo de poder. Cuando estás rota, cuando ya no tienes nada que perder, cuando el miedo se ha convertido en algo tan familiar que ya ni lo sientes, te vuelves peligrosa. No para otros. Para ti misma. Y eso es lo más aterrador de todo. Lo vi por primera vez en medio de una multitud. Y quiero ser honesta, no fue lo que esperaban. No hubo música. No hubo luz divina cayendo del cielo. No sentí que el suelo temblaba. Vi a un hombre hablando. Eso fue todo. Pero había algo en la forma en que hablaba que me detuvo en seco. Porque no estaba actuando. ¿Saben cuántos hombres había visto yo actuar? Predicadores, mercaderes, líderes, jueces. Todos actuando. Todos vendiendo algo. Este hombre no vendía nada. Y eso me confundió. Me confundió profundamente. Porque en mi experiencia, cuando alguien no quiere nada de ti, es porque ya tomó lo que necesitaba sin que te dieras cuenta. Me quedé a distancia. Observando. Lista para descubrir el truco. Entonces me miró. No como me miraban los hombres de Magdala. No con hambre. No con juicio. No con ese análisis rápido que hacen cuando deciden en 2 segundos cuánto vales y para qué sirves. Me miró como si me conociera. Como si supiera exactamente quién era yo debajo de todo lo demás. Debajo de la oscuridad. Debajo de las cicatrices. Debajo de los años de aprender a sobrevivir en un mundo que no me quería. Y eso sí me rompió. Porque nadie había mirado ahí antes. No voy a romantizar lo que pasó después. No fue inmediato. No fue sencillo. La oscuridad no se va porque alguien te mire bonito. Pero algo empezó a moverse. Como cuando has tenido el puño cerrado tanto tiempo que ya no recuerdas que existe otra forma, y de repente alguien te toca la mano con gentileza y los dedos empiezan solos a abrirse. Duele. Dios mío que duele. Porque los músculos ya no saben cómo estar en paz. Así fue. Doloroso. Lento. Real.
Y una mañana me desperté y la oscuridad se había ido. No sé cómo explicar el silencio que queda cuando algo que ha vivido contigo tanto tiempo de repente ya no está. Es libertad, sí, pero también es extraño. También da miedo. Porque la oscuridad, aunque destruye, también es compañía. Me quedé quieta mucho tiempo esa mañana, aprendiendo a respirar de nuevo. Empecé a seguirlo. Y aquí es donde la historia oficial se complica, porque a la gente le gusta preguntar por qué. Y las respuestas que inventaron para mí a lo largo de los siglos son todas equivocadas. No lo seguí porque estaba enamorada. No lo seguí porque no tenía a dónde ir. No lo seguí porque era ingenua o estaba manipulada. Lo seguí porque era la primera vez en mi vida que alguien me trataba como si yo tuviera algo importante que decir. Me escuchaba. ¿Entienden lo que significa eso? En un mundo donde las mujeres eran legalmente, socialmente, religiosamente invisibles, este hombre se detenía, me miraba a los ojos y escuchaba lo que yo tenía que decir. No como curiosidad. No como condescendencia. Como si mis palabras tuvieran peso. Los otros no lo entendían. Lo veía en sus caras. Ese gesto de incomodidad cada vez que él me incluía. Ese murmullo que creían que yo no escuchaba. ¿Por qué ella? ¿Por qué tiene que estar aquí? ¿No sabes quién es, lo que ha hecho, lo que dicen de ella? Y él siempre respondía lo mismo. No con palabras grandes. No con discursos. Solo seguía caminando. Y yo seguía a su lado. Esa era su respuesta. Aprendí más en esos meses que en toda mi vida anterior. No solo de él. De todo. Del dolor de la gente. De la capacidad humana de hacerse daño unos a otros y también, en los momentos más inesperados, de salvarse. Vi milagros. Sí. Los vi con estos ojos. Y no voy a sentarme aquí a explicarlos ni a defenderlos. Los vi. Punto. Pero el milagro que más me marcó no fue ninguno de los grandes. No fue el mar calmado ni los panes ni los muertos que volvieron. El milagro que más me marcó fue verlo tratar a una mujer con dignidad en un mundo que no sabía lo que esa palabra significaba. Eso era el milagro más radical de todos. Cuando llegamos a Jerusalén, yo lo sabía. No sé cómo, pero lo sabía. Hay momentos en la vida en que el aire cambia. Cuando algo irreversible está a punto de suceder y tu cuerpo lo detecta antes que tu mente. Un peso en el pecho. Una quietud extraña. Como la calma antes de una tormenta que va a arrasar con todo. Lo vi en sus ojos también. Él también lo sabía. Y aún así siguió caminando hacia adelante. Esa noche no dormí. Caminé. Oré, aunque nunca supe muy bien a quién oraba ni si alguien escuchaba. Pero oré. Y cuando llegaron las noticias, cuando empezaron los gritos y el caos y la gente corriendo, cuando vi los rostros de los discípulos desmoronarse y luego desaparecer uno a uno en la oscuridad, me quedé. Me quedé. No voy a describir lo que vi en esa colina. Algunas imágenes viven en un lugar del alma donde las palabras no llegan. Solo les diré esto, estuve ahí. Con su madre. Con otras mujeres. Las que el mundo había ignorado, rechazado, borrado. Ahí estuvimos. Las invisibles. Las que no contaban. Las únicas que no huyeron. Los hombres valientes huyeron. Los elegidos huyeron. Los que habían prometido morir con él, los que habían dormido a su lado durante años, los que lo conocían por su nombre, huyeron. Nosotras nos quedamos. Y nadie escribe mucho sobre eso. Es curioso, ¿verdad? Qué conveniente que la parte donde las mujeres son las únicas con el valor suficiente para quedarse no sea el centro de la historia. Pero yo lo recuerdo. Yo estuve ahí. Y eso nadie me lo puede quitar. Fui la primera. Eso también lo recuerdo. Fui la primera en ir. Antes de que amaneciera del todo, cuando el aire todavía estaba frío y Jerusalén dormía, caminé hacia el jardín. No porque tuviera esperanza. La esperanza se había roto en esa colina 2 días antes. Fui porque no sabía qué más hacer.
porque necesitaba estar cerca de lo único que me había dado una razón para creer que el mundo podía ser diferente. Y cuando vi la piedra removida, el corazón se me fue al suelo. Entré. Oscuridad. El olor a piedra y a algo que no sé nombrar. Y nada. Vacío. Las telas dobladas con una precisión que no tenía sentido. Salí. Llorando. Ya no intentando contener nada. Llorando como no había llorado desde niña, desde antes de aprender que llorar era peligroso. Y entonces escuché mi nombre. María. Una sola palabra. Mi nombre. Dicho de esa forma que solo él tenía. Como si mi nombre fuera algo sagrado. Como si pronunciarlo fuera un acto de cuidado. Me volteé. Y ahí estaba. Ahí estaba. Me mandaron a contarlo. Fui la primera testigo. La primera en saberlo. La primera en correr a decirlo. ¿Y saben qué pasó cuando llegué y lo conté? No me creyeron. Claro que no me creyeron. Era una mujer. Era esa mujer. La de Magdala. La de los 7 demonios. La pecadora. ¿Qué podía saber yo? Todo. Yo sabía todo. Porque yo estuve ahí cuando todos huyeron. Yo vi lo que nadie más vio. Yo fui la primera en creer lo imposible, la primera en cargarlo y la primera en contarlo. Y la historia me borró de todas formas. Me convirtieron en prostituta sin prueba alguna. Me silenciaron. Me redujeron. Me usaron cuando convenía y me descartaron cuando no. Pero aquí estoy. Siglos después, aquí estoy, contando mi propia historia con mi propia voz. Y esta vez, nadie va a interrumpirme. Me llaman pecadora. Bien. Que me llamen como quieran. Yo sé lo que vivo. Yo sé quién soy. Y eso, finalmente, es suficiente.